Hola, ¿cómo estás? Gunter nos escucha, no te estamos escuchando. Buenos días. A ver si me escuchan ahora. Buenos días, ¿me están escuchando Sí, ahora? ahora sí, ¿cómo estás? Ok, Muchas gracias por la perfecto. Vamos a invitación. comenzar todo de nuevo. Ahora sí, Hunter, te escuchamos claro. Saludos, un abrazo. Perfecto. Se perdieron la introducción. Están viendo el Correcto. logo, ¿no? ¿Correcto? ¿El logo lo están viendo? Sí, el Sí. logo sí se mira. Perfecto. Ahora sí te Bueno, escuchamos. hemos tenido acá unos problemas de comunicación con Israel, pero esperamos tener a Juan muy pronto aquí en la línea con nosotros, directamente a Israel, pero vamos a empezar esta presentación. Pongan sus micrófonos, por favor, en silencio para comenzar con esto. Bueno, como le digo, mi nombre es Gunter Goldberg de JAF Travel. Estamos aquí en Estados Unidos y somos por más de 18 años hemos llevado grupos a Israel. Y para mí es muy importante hacer esta presentación sobre todos los momentos que estamos pasando con la parte de la pandemia y todas las situaciones también en Israel. Israel tiene muchas cosas que mostrar. No solamente es un país localizado, algunos dicen que están en el Medio Oriente, otros dicen que están en Asia, otros dicen que están en Europa, pero bueno, Israel tiene una posición muy específica en el contexto de donde está ubicado y tiene también muchísima historia de que nos lleva a nosotros a conocer. ¿Por qué Israel? Israel se conoce como un lugar donde todas las religiones y todas las creencias se reúnen y se concretan en este lugar. Tenemos la famosa ciudad eterna de Jerusalén. Es el único destino en donde varias religiones se unen para orar a un Dios sin nombre, sin especificaciones, pero están orando. O sea, ¿qué es lo que quiero decir con esto? Que las personas van a un lugar específico a orar, no importando su creencia, y todos están orando por un mismo Dios. Así es que es una cosa muy importante. Tenemos una gran cantidad de personas de diferentes países que viven en Israel, de diferentes culturas, diferentes alimentos que comparten cuando uno vaya a comer. Tenemos un clima espectacular. Donde podemos nosotros estar como en el desierto, baja la temperatura un poquitito, pero el resto de la temperatura en Jerusalén es espectacular. Un clima muy ameno y casi todo el año tenemos nosotros un clima espectacular. Y los servicios de primera. Israel siempre nos va a dar a nosotros un servicio de excelencia, porque no solamente Israel, como es un país que llama a las personas, es un lugar donde se unen las personas de todo tipo de creencias y no solamente creencias, porque hay muchas cosas más que se pueden hacer en Israel. Ahí les estoy mostrando en este momento donde está ubicado Israel. Está ubicado estratégicamente en un lugar que le llamamos, si ustedes ven, al norte está con el Líbano, está al este está con Siria, después tenemos a Jordania y en la parte sur tenemos incluso a Egipto, y una parte se puede apreciar en la parte inferior, se aprecia Arabia Saudita. ¿Qué quiero decir? Está rodeado por países árabes, todo está rodeado por países árabes. La población de Israel también tiene mucha población árabe, eso lo vamos a ver más adelante, y quiere decir que está en un punto estratégico que todo el mundo quiere ir ahí, a Israel, con su capital ahora actualizada, que es Jerusalén, porque Estados Unidos siempre ha reconocido a Jerusalén como la capital de Tel Aviv, de Israel. Tenemos acá, no sé si ya ingresó con nosotros, Juan. Ya ingresaste, Juan. Vamos a buscar a Juan directamente desde Israel para que nos siga. Está el micro. Perdón, Gunter, está el micro cerrado de Juan. Solo avísale. Sí, ahora está, ahora. Juan. Gracias, Aleluya. Wendy. Puedes apagarlo. Aleluya. Aleluya. Soy tan poco técnico
Llevo media hora sufriendo. Buenas noches a Juan, todos. sí, Juan, te escucho poquito, te escucho bajo. Yo empecé la presentación, sentí, bueno, Juan Friedman está directamente de Israel con nosotros. Adelante, Juan, sigamos con tú estás viendo ya el mapa y si quieres tú con la presentación, yo lo voy pasando poco a poco. Encantado, encantado. Estamos hablando de la ubicación de Israel en este momento. Adelante. Pues mucho gusto con todos. Estoy en estos momentos entre Tel Aviv y el aeropuerto de Ben Gurión, que si miran dónde está Tel Aviv, que está sobre el mar Mediterráneo, dice Tel Aviv-Yafo prácticamente a la mitad del mapa azul. Pues muy cerquita de ahí estoy yo, en una pequeña aldeíta. Y bueno, el país de Israel, que está en el centro del Medio Oriente, es el que cierra el mar Mediterráneo, que baña las aguas del sur de Europa y del norte de África, y empieza desde el estrecho de Gibraltar y termina precisamente con Israel, como ustedes lo están viendo, que continúa hacia el sur en su frontera con Egipto, con el desierto del Sinaí, en su frontera oriental con Jordania, un poquito más arriba lo que son los altos del Golán con Siria y el norte de Israel con el Líbano. Pero Israel indudablemente se encuentra en el centro de lo que son otros países que están por detrás de estos tres que estamos viendo, que son Irak, Irán hacia el norte, Arabia Saudita en el sur, y este pequeño espacio de 20.500 kilómetros cuadrados de color azul, pues con agua de todo tipo que la rodea. En el norte vemos una pequeña manchita en la parte de arriba, que es el mar de Galilea. Pequeña manchita, pero que tiene pues una historia muy singular, ya que el mar de Galilea pues ha sido escenario en las historias evangélicas y en los relatos de la vida de Jesús, que calculó que este lugar iba a ser su lugar central de actividades durante bastantes años de su vida. Prácticamente toda su vida la pasa en el norte de Israel, en los aledaños del mar de Galilea. Muy cerquita, hacia abajo, es en medio del Valle de la Galilea, donde está Nazaret, y por encima del mar de Galilea es donde está la ciudad de Cafarnaúm, una ciudad de mucho apogeo en aquel tiempo. Era una ciudad donde se unía el camino del mar, que es el que viene subiendo junto al Mediterráneo, hasta llegar prácticamente a una esquinita que se ve en la parte de arriba, que es el Monte Carmelo de Haifa, y de ahí entraba hacia el mar de Galilea, y a partir del mar de Galilea comenzaba el Camino de los Reyes, que era la unión del camino del mar, la Vía Maris, con el Camino de los Reyes, que llegaba hasta la capital de Siria, Damasco, que también, al igual que Jerusalén, era una ciudad de mucho movimiento en los tiempos de Jesús. Más abajo del mar de Galilea, el mar... Se muteó tu micro, Juan. Al parecer se le bloqueó el micrófono. Perdón, Adelante, sigo ahí. Juan. Sigo ahí. Adelante, Juan. El Mar Muerto está sobre unos 400 metros debajo del nivel del mar y tiene unas aguas que no tienen ningún tipo de vida, salvo que pudiera existir algún tipo de vida de estas microscópicas, pero que pueden soportar agua salada 6 veces más densa que las aguas saladas de cualquier mar del mundo. Y luego, siguiendo hacia el puntito sur, donde se une Egipto con Jordania, con Arabia Saudita más abajo y con Israel, es el lugar del Mar Rojo, un mar hermosísimo, de unas aguas increíbles, uno de los lugares más codiciados por los que aman el submarinismo, el poder explorar la profundidad de las aguas y poder descubrir en la profundidad de las aguas la belleza de la naturaleza que hay, no tanto así como barcos hundidos, que esos se presentan más en la historia de las Américas, cuando los europeos, sobre todo los españoles y portugueses, viajaban a buscar el oro de lo que creían que eran las Indias, y ahí después traían tanto peso que se les hundían los barcos con oro y todo. Pues en esta zona del Mar Rojo
encontramos una belleza submarina de flora y fauna, de peces, de plantas, y bueno, es, como les digo, una belleza que los submarinistas buscan mucho. Pues eso es un poco el mapa de Israel. El Estado de Israel, como están leyendo, se hizo su independencia en la noche del 14 al 15 de mayo de 1948, cuando las Naciones Unidas hicieron una votación y aceptaron la partición de Palestina. El kilometraje cuadrado comprende un poco más de los 20.500 kilómetros que les mencioné antes, porque son los territorios que llamamos territorios administrados por un lado o territorios conquistados por el otro, dependiendo del lado del mapa que la gente lo mire. Ya no somos 7.200.000, sino que somos 9,5 millones, y no es que la reproducción sea muy grande aquí en el país, sino que hay una emigración también muy grande de judíos de todas partes del mundo que, de acuerdo al acta de la independencia, pueden regresar a Israel con todos los derechos como ciudadanos. Jerusalén ya supera el 1.000.000 de habitantes, y Tel Aviv, con todas las poblaciones que tiene a su alrededor, que llamaríamos la Gran Tel Aviv, supera también el 1.000.000 de habitantes. El idioma oficial, si bien es el hebreo y el árabe, también son el inglés y el francés. Y esto se debe a quienes fueron los últimos que dirigieron este país, los ingleses y los franceses, que hicieron un famoso pacto que se llamó el Pacto de Sykes y Picot, en el cual dividieron el territorio para gobernarlo. Después vino el tiempo de las revueltas, y tanto ingleses como franceses se tuvieron que retirar para dar lugar al nacimiento de Jordania y de Israel como tales, y como se ve aquí desde 1948. Las industrias que hay en el país, la alta tecnología es número 1 en Israel. También los startups en Israel son, a la luz del día, van naciendo cada día. Es el país startup número 1 del mundo. Los diamantes son también una industria muy, muy desarrollada en Israel, y se debe precisamente a los diamanteros de la Segunda Guerra Mundial, que vinieron a refugiarse aquí escapando de las persecuciones. Y la agricultura, que todavía ocupa un lugar importante. Como lugares famosos, pues evidentemente Israel es el lugar que tiene a la ciudad de Jerusalén, que la ciudad de Jerusalén, sin lugar a duda, pues tiene todo lo vinculado al mundo judeo-cristiano, y se agrega al mundo judeo-cristiano el famoso viaje de Mahoma, que hizo en su caballo alado por la noche para llegar a Jerusalén, y desde el monte Moría, desde el monte del templo, subir al cielo para recibir la bendición y la ley que Alá le tenía prometida. Por eso, las mezquitas que se encuentran hoy en día en la cima del monte Moría, donde en otro tiempo estuvo el templo de Jerusalén. Toda la historia del rey David, toda la historia del templo de Israel, evidentemente la historia de Jesús desde el monte de los Olivos hasta el monte de los Olivos, ya que del monte de los Olivos desciende, pasa todo el periodo final de su vida en Jerusalén, y los Hechos de los Apóstoles relatan el momento en el que sus seguidores, 40 días después de haber resucitado, le ven subir nuevamente al cielo desde el monte de los Olivos. Por supuesto, el lugar de la última cena, el cenáculo, el aposento alto, la tumba del rey David debajo, un museo de Israel espléndido, con una historia increíble, y el santuario del libro, donde se guardan los manuscritos escritos por los eseños, muy cerquita del Mar Muerto. El Museo del Holocausto es un recuerdo bastante reciente, en el cual se conmemora los 6 millones de judíos exterminados en la Segunda Guerra Mundial. Y por supuesto, casi pegado a Jerusalén, Belén, que solamente se nota que uno pasa de un lugar a otro porque hay una especie de custodia por parte de Israel y por parte de la autoridad palestina,
pero que evidentemente se puede entrar sin tener que pasar ningún tipo de documentos, ningún tipo de revisaciones, como simplemente pasar, que se levante una barrera por protección para los dos lados, y se entra a Belén y se puede estar dentro de Belén visitando y paseando como si uno estuviera precisamente en un barrio de Jerusalén. Aquí tenemos una vista bien bonita desde el Monte de los Olivos. Se ven unas cupulitas que parecen un poco rusas y son precisamente por una iglesia rusa construida por el zar Nicolai III, que lo hizo a nombre de su madre, María Magdalena. Enfrente se ven las murallas de la ciudad, vistas desde el Monte de los Olivos. Prácticamente no se puede distinguir, pero ahí era donde estaba la puerta dorada o la puerta hermosa por donde pasó Jesús el domingo de Ramos, descendiendo del Monte de los Olivos para entrar a la explanada del templo, y ahí es lo que yo les mencionaba. Se ve claramente la mezquita de la cúpula en la roca, también conocida como la mezquita de Omar, en el centro de lo que era la explanada del templo. Más atrás ya se ven construcciones de la nueva ciudad. Y a los pies del Monte de los Olivos vemos la iglesia, la basílica de Getsemaní. Getsemaní viene de la palabra en hebreo Gad Shemanim, molino de aceite, un lugar donde se fabricaba un aceite puro, un aceite permitido para utilizar en el templo. Y en ese mismo lugar fue donde Jesús pasó su agonía. De ahí que los custodios de Tierra Santa, los franciscanos, construyeron una iglesia conmemorando la agonía de Jesús en el Monte de los Olivos, que conserva olivos, no muchos, pero hay sobre 8 olivos que, según los que saben, le dan unos 3000 años de vida. Ahí vemos una cupulita muy particular que está en el Museo de Israel y que guarda dentro de esa cúpula, que parece una vasija, parece la tapa de una vasija, guarda los manuscritos del Mar Muerto. Y muy cerquita de ahí es el Monte Sión, que también está pegado a las murallas, que las alcanzamos a ver aquí pegadito a nosotros, sobre el lado, mirando así de frente, sobre el lado derecho, vemos las murallas, y en el centro de la fotografía vemos la iglesia de la Dormición, vinculado también a una tradición muy católica de la dormición de María en el Monte Sión. La dormición, que equivale a la muerte, pero como se dice en latín, dormición es el momento en que uno descansa en la eternidad hasta el llamado a despertar, el llamado por Dios para resucitar de la muerte, y es despertarse. Por eso a los cementerios se les llamaba dormitorium, de dormición. Aquí vemos otra imagen, así como de atardecer, de las murallas de Jerusalén. Tel Aviv es una ciudad que es muy mediterránea. Como dice el título, es la ciudad que no duerme. Claro, es la ciudad que tiene más actividad nocturna por los jóvenes, por, digamos, la gente más de aspecto más liberal en comparación a la gente que vive en Jerusalén, menos religiosa. Una ciudad que está precisamente bañada por las aguas del Mediterráneo y que tiene pues una cantidad de cosas. Entre otras, de lo más destacado es que el tipo de construcción Bauhaus, que es un tipo de construcción, digamos, arquitectónica y ciertamente artística, llama mucho la atención, así como en otros sitios hay otro tipo de arquitectos muy famosos que han hecho construcciones en cantidad y por eso se visitan esas ciudades. En el caso de Tel Aviv, a nivel arquitectónico, el ver los edificios y las casas Bauhaus hasta nuestros días es muy llamativo para este tipo de gente, también para la gente que hace el diseño de casas, el diseño interior o diseño de construcciones. Hay museos modernos, hay calles muy tradicionales de variedad de ropa. Cuando hay una fiesta, por ejemplo, de una joven que cumple su edad en la cual se convierte la niña en persona mayor, en persona adulta, que en Israel es a los 12 años, no a los 15 como suele ocurrir en nuestro mundo latino, pues ahí van las chicas
las madres y las madrinas a comprarse vestidos en las calles principales de Tel Aviv, así como para las bodas también. Y hay unas playas bien, pero bien bonitas, con una arena fina, con cafeterías y bares en la misma playa, donde uno puede sentarse en traje de baño a comer, a tomar algo en la misma playa. Aquí se ve precisamente una pequeña imagen de la playa con los edificios de Tel Aviv detrás. En el sur de Tel Aviv está la ciudad de Yafo. Yafo es una ciudad muy antigua, en cambio Tel Aviv no lo es. Tel Aviv es una ciudad que se establece en el año 1909, pero Yafo ya es una ciudad que inclusive en el Antiguo Testamento es mencionada, pero también en los Evangelios. En los Evangelios se menciona que es el lugar, para los que recuerdan este pasaje, el lugar donde estaba Pedro en el techo de una casa que era la de un hombre llamado Simón, con el apodo de El Curtidor, y allí es donde está en oración, después de haber pasado todo su tiempo en compañía de Jesús, y ya Jesús no está junto a él, y él está en el techo de la casa y siente hambre y ve un lienzo que baja del cielo lleno de animales, y la voz que le dice: Pedro, mate y come. Es decir, recordaba esa ciudad ya en ese tiempo. En Israel tenemos una filarmónica, al igual que en muchas grandes ciudades de Europa. Esta estuvo dirigida durante muchísimos años por un gran director, Zubin Mehta, de origen hindú, pero que se hizo famoso por estar más de 30 años como director de la Filarmónica Israelí, que por cierto es bastante buena. Cesarea está sobre el mar también, a unos pocos kilómetros al norte de Tel Aviv, y que era la capital en el tiempo herodiano, en el tiempo de Jesús. La capital establecida por los romanos era la ciudad de Herodes, donde se conserva todavía un teatro en bastantes buenas condiciones, que es utilizado por los cantantes más famosos de Israel o por actuaciones muy interesantes, como por ejemplo la ópera de Nabucco de Verdi se hizo en Israel, en este teatro de Cesarea, donde también se ve un hipódromo perfectísimamente bien, un acueducto hecho por Herodes el Grande, el rey Herodes, y luego todo eso que fue reamurallado en el tiempo de las cruzadas, allá por el siglo XI, y aquí vemos parte del acueducto de Herodes. La ciudad decía que fue amurallada allá por el siglo XI por los cruzados para defenderse de los mamelucos en la lucha de cristianos y musulmanes. La ciudad de Haifa, que sigue hacia el norte después de Cesarea, si siguiéramos una ruta por el mar, la ruta Maris, es la tercera ciudad después de Jerusalén y Tel Aviv, la tercera en población, y está ocupando todo el monte Carmelo, un lugar bellísimo, con unos edificios extraordinarios, también un edificio pero muy llamativo, que es la Universidad de Haifa, de una altura increíble y que fue construido por el mismo arquitecto que construyó prácticamente la ciudad de Brasilia. Si no me falla ahora el nombre, algo así como Mayer, el arquitecto Mayer. Tiene también un santuario que se encuentra en el lugar, que es de la fe Bahá'í, la última fe que fue aceptada como religión en el mundo, y la fe Bahá'í nació en Irán, pero evidentemente fueron perseguidos y aniquilados en gran manera por el Islam chiita de Irán, porque no fueron aceptados al ser una nueva religión. Y ahí está el santuario del Bab Hula, el cabeza de esta fe. También está el monasterio de los Carmelitas, claro, hay que recordar el lugar de Stella Maris, de donde viene la Virgen del Carmel, y que de ahí sacan su santo todas las Cármenes. Los drusos son otro grupo también existente en este complejo mundo de religiones. Los drusos también salidos de los musulmanes en su origen, en un momento determinado reciben el llamado
de un nuevo profeta que dice que vino después de Mahoma. El Islam no lo acepta porque el Corán establece que hubieron muchos profetas antes de Mahoma, pero Mahoma es el último de los profetas de Alá. Entonces, cuando los drusos vienen con otro profeta, lo rechazan totalmente. Y tienen una ciudad drusa, Daliat el Carmel, muy, muy, muy bonita y muy visitada, como curiosidad también para ver otro tipo de gente y otro tipo de vida. Aquí vemos, desde el Monte Carmelo, desde la parte superior, vemos los jardines persas y vemos el edificio donde está la tumba del Bab Hula, el creador de la fe Bahá'í. Los jardines son una belleza. La mayoría de los miembros de la fe Bahá'í están en los Estados Unidos y cercanías, y por supuesto son los que se encargan de mantener los 2 o 3 lugares que tiene la fe Bahá'í en Israel, y entre ellos en el Monte Carmelo, el lugar número 1 del mundo de la fe. Aquí lo vemos al revés, lo vemos desde abajo, que los jardines van subiendo por la ladera de la montaña. En el centro está ese templo, que por cierto, la cúpula está hecha con 12.000 escamas de oro, que es genial, porque cuando fue hecho, cada escama costó $1. Imagínense lo que vale hoy en día cada escama, solo por su peso, aunque no sea muy pesada, solo por su peso, y hay 12.000 escamas, que no son escamas pequeñitas. Cuando hablamos escama no es como la escama del pescado, sino que es una escama finita, pero bastante más grande para que 12.000 puedan cubrir esa cúpula. Aquí vemos la librería, la biblioteca, que está también en la ladera del monte. Nos permite ver un poquito la fineza de los jardines y el edificio de la biblioteca de la fe Bahá'í. Por cierto, tratoma del Monte Carmelo, en el centro también la tumba del Bab Hula, y hacia arriba los edificios habitacionales, los edificios de la gente del Monte Carmelo. Ahora vemos la bahía de Haifa, desde el Monte Carmelo también, vemos cómo se forma la bahía, que da toda una vuelta. De ahí vemos lo que se llama la bahía. Esto hasta la época de los ingleses era un puerto que sigue siendo utilizado, pero muy, muy poco. Es decir, por ejemplo, los turistas no llegan en barco al puerto de Haifa generalmente, llegan a otro puerto que está al sur de Tel Aviv, que se llama el puerto de Ashdod. Pero la bahía de Haifa, como ven, siguiendo las luces, termina en la ciudad de Aco, San Juan de Acre, justo al otro extremo de la bahía, de un lado Haifa y del otro San Juan de Acre. San Juan de Acre, igual comentamos algo un poco más adelante. Bueno, dejamos el Mediterráneo y ya nos vamos a la Galilea. Galilea, en hebreo se dice Galil. El Galil es como uno de estos tubos donde se guardan pósters o donde se guardan pinturas. Así decían que era la Galilea, como si fuera una especie de tubo, una especie de lugar cerrado, porque tiene montañas de un lado, montañas del otro, y en el medio se forma un valle sumamente fértil, donde está precisamente como su corazón el mar de Galilea, que lo rodean la ciudad antigua de Cafarnaúm, hoy en día restos arqueológicos, el lugar de Tabja, donde fue la multiplicación de los panes y los peces que hizo Jesús en su tiempo para darle alimento a tanta gente, y sobre todo que, habiendo tenido solamente 5 panes y 2 peces, pudo alimentar 5.000 hombres, dicen los evangelios, sin contar mujeres y niños. Y todos comieron, y después los discípulos recogieron 12 cestas con comida que había sobrado. Es decir, que la multiplicación fue grandiosísima para que puedan comer tanta gente de 5 panes y 2 peces. En el lugar también está el Monte de las Bienaventuranzas, de donde Jesús hizo las famosas bienaventuranzas. La primera, todos la recordamos siempre, hay quien recuerda las 8, pero la primera fue aquella que decía: bienaventurados
los hombres de espíritu, porque de ellos será el reino de los cielos. Así empezaba dando una fórmula de bienaventuranzas, de bendiciones alegres a la gente que estaba con él acompañándolo por la Galilea. Yardenit es el lugar tradicional donde se recuerda el bautismo en el Jordán, no así el lugar original que hubiera sido mucho más al sur, en medio del desierto, donde Juan bautizó a Jesús. También en la Galilea está Nazaret, el lugar de la Anunciación. Nazaret, sea dentro de la tradición católica, dentro de la basílica, o sea en cualquier otro lugar de la ciudad, es el lugar donde se cuenta, según el Evangelio, que el arcángel Gabriel le anunció a María que ella iba a ser portadora de la palabra de Dios, que en su vientre se iba a convertir en un ser, y que nacería de ella el Salvador. El monte Tabor, monte de la Transfiguración, también un monte que tiene unas historias formidables, inclusive una revelación fantástica. Jesús en su transfiguración, es decir, transformándose en una figura brillante que flota en el aire, se encuentra con dos personajes del Antiguo Testamento que habían hecho furor en el Antiguo Testamento, que son el profeta Elías, un profeta que viajaba en carros de fuego, y Moisés, aquel que hablaba con Dios, aquel que por el desierto iba haciendo milagros increíbles, que separó las aguas del mar o que sacó agua de la roca y que recibió las tablas de la ley. Beit Shean, una ciudad que fue la capital de la Decápolis, 10 ciudades romanas, 10 ciudades importantísimas en la época contemporánea a Jesús. Safed, ya subiendo hacia a la Galilea Alta, es la ciudad donde se sacó a la luz los secretos de la Cábala. La Cábala como elemento místico, espiritual, de interpretación del Antiguo Testamento, de la Torá y del Tanaj, rabinos que se establecieron en el lugar y dijeron, detrás de cada cosa escrita hay un mensaje. Ese mensaje lo podemos descubrir a través de los números que representa cada letra y lo podemos descubrir a través de la raíz de cada palabra. Es decir, un mensaje que Dios quería transmitirle a la gente, pero no de sopetón. Lo primero había que dar un poquito de información y luego lentamente a través de la Cábala entrar en el mundo oculto del secreto de cómo llegar a Dios a través de los caminos de la espiritualidad. Y la ciudad cruzada, por fin, de San Juan de Acre, que antes decíamos que estaba al otro extremo de la bahía de Haifa, que fue convertida en Patrimonio de la Humanidad, fue un lugar, bueno, que os podéis imaginar que está vinculado hasta el tiempo de Hércules, que dice que llegó a ese sitio y que luego es donde se establecieron los hospitalarios en el tiempo de las cruzadas. Cafarnaúm, al norte del Mar de Galilea. El Mar de Galilea es exquisito. Es de agua dulce, transparente, tranquilo, pero cuidado, en invierno, cuando se levantan las olas, uno puede entender cómo el Evangelio dice que las tormentas eran terribles. Claro, las barcas también eran sin quilla, no tenían mucha forma de sostenerse, pero en este tiempo, como lo vemos ahora en una foto primaveral, pues flotaban sin ningún problema y hasta podían levantar los peces que pudieran atrapar dentro de sus redes. El lugar de Yardenit, en el río Jordán, está preparado y sobre todo el mundo evangélico lo utiliza mucho para los bautismos, sea repetir el bautismo o recordar el bautismo o hacer el bautismo por primera vez a gente recientemente convertida. En el lugar se pueden alquilar túnicas y meterse con cuerpo entero dentro del agua y hacer la inmersión que conmemora el bautismo. Y muy cerquita, ahí arriba, como mencionábamos antes, el Monte de las Bienaventuranzas, donde las monjas franciscanas levantaron una iglesia en un terreno que fue regalado por el propio Mussolini e hicieron una iglesia octogonal, ya que en cada cara de esas 8 paredes que forman esta iglesia está
una de las bienaventuranzas que antes mencionábamos fue hecha en este sitio. Una vista desde lo alto, ya subiendo hacia la Alta Galilea, pero donde se divisa el mar de Galilea. Por cierto, el mar de Galilea es el lugar de donde se extrae el agua dulce para ser trasladada a todo Israel, y nos bañamos con agua del mar de Galilea, bebemos el agua del mar de Galilea, y hasta lavamos el coche con el agua del mar de Galilea. El Mar Muerto, como habíamos mencionado antes, el sitio más bajo de la Tierra, tiene un 33% de salinidad, pero es 6 veces más densa que el agua del océano. A sus pies está la fortaleza de Masada, que la podemos recordar por una película donde el romano malo era precisamente de los ojos azules. Bueno, ya me va a salir. Que hizo también Lawrence de Arabia. Un poco más al norte de Masada, el lugar donde estuvieron durante 3 años los sobrevivientes de la destrucción de Jerusalén, soportando el asedio de los romanos, Peter O'Toole, ahí me vino, el actor Peter O'Toole que hizo aquella película de Masada original. Hoy en día ya hay películas nuevas en Netflix sobre Masada también. Más al norte está Qumran, el lugar donde los eseños escribieron los manuscritos del Mar Muerto que antes mencioné, que estaban en el museo, con esa cúpula que parecía la tapa de una ánfora. Y está también En Gedi, que es un lugar donde cae una cascada de agua, un oasis, y fue el lugar identificado en la Biblia como el sitio donde estaba escondido el David, que todavía no era rey, y Saúl, que lo estaba persiguiendo, que sí era rey, y David le cortó un trozo de la capa a Saúl cuando entró a una cuevita a hacer sus necesidades a escondidas, y justo ahí estaba David. Y cuando Saúl salió, después de haber terminado, apareció David por detrás con el trozo de la capa y le dijo: vea, mi señor, que si aquí yo hubiera querido levantar mi mano contra ti, lo hubiera podido hacer, pero vean tus ojos que yo no hago nada contra ti. Y entonces Saúl dejó de perseguirlo, y al tiempo, con la muerte de Saúl y sus hijos en la última batalla en la que él participó, en el monte de Gilboé, David escribió un canto lamentando la muerte de Saúl y subió al poder como rey. Poderse bañar en el Mar Muerto es tener una experiencia impresionante de la salinidad del agua, poderse poner barros directamente del Mar Muerto en el cuerpo y ver cómo el barro se seca y limpia la piel, es maravilloso. Hay cremas para todos los tipos de piel y jabones y shampoo, así que no se preocupen, que ahí solucionan todos los problemas, hasta de las arrugas y todo eso, aunque yo sé que nadie de los que están presentes escuchando tiene arrugas, pero digo, para los que las tienen. Y ahí vemos una imagen del Mar Muerto, con la parte blanca, que la parte blanca es donde el agua se evapora más y entonces se ven las sales. Por cierto, en las formaciones que rodean al Mar Muerto, las formaciones de tierra, hasta si vamos con mucho detalle y mucha atención, podríamos encontrar el cuerpo de la mujer de Lot cuando se dio vuelta a ver cómo la ciudad de Sodoma y Gomorra eran explotadas, y cuando se dio vuelta se convirtió en una estatua de sal. Otra imagen en la cual podemos ver un peñón, es decir, un peñón es una piedra así muy grande, muy gorda, pero separada de la cordillera. Es como si fuera una roca solitaria. Y si observan el detalle del extremo de ese peñón, que lo tenemos así bien delante nuestro, que se ve una mancha blanca en el centro, y observan en dirección a la izquierda, van a ver 3 escalones. 3 escalones. Esos 3 escalones son 3 palacios construidos por Herodes el Grande. El de arriba para sus concubinas, el del centro para la contemplación y el descanso, y el tercero de abajo, el lugar donde recibía a los ministros o a los embajadores que venían a saludarlo cuando él se encontraba ahí.
parece que nunca vino a verlo nadie y nunca tuvo necesidad de usarlo, pero construyó una fortaleza en este lugar tan solitario y tan difícil de acceder porque le avisaron que Cleopatra de Egipto quería conquistar toda la tierra que él gobernaba. Y estas no son romanas, tienen más pinta de polacas, pero están disfrutando del barro de las aguas del Mar Muerto, poniéndoselo en todo el cuerpo. Aquí otros que también están metidos en el agua y, por supuesto, la densidad hace que floten. No es posible nadar y hundirse. Luego el sur, el desierto del Negev, es el lugar donde habitan los beduinos, donde podemos hacer unos paseos fenomenales. Yo diría más en jeep que en bicicleta. Eso lo digo por mí. Hace mucha calor, es arena. Para los jovencitos puede ser interesante. Hay una zona que está bien adentrada en medio del desierto del Negev, que es donde hay un kibutz, una granja colectiva de esas que ayudaron mucho al nacimiento del Estado de Israel, y ahí vivió el propio Ben Gurión, el que fuera el primer ministro del Estado de Israel, es decir, el primer ministro, y el que leyó el acta de la independencia en aquella noche que mencioné al principio, del 14 al 15 de mayo de 1948. Y allí él pidió ser sepultado. Él vivió en el kibutz como pues una experiencia de una especie de socialismo o cooperativismo donde cada uno trabaja por el bien de toda la comunidad y todos se ayudan unos a los otros. Podemos seguir. Hay una toma bien bonita de lo que son los beduinos viviendo hasta el día de hoy en el desierto. La palabra bedu en árabe quiere decir desierto. El badawi es el que habita en el desierto. Y de badawi viene beduino, como lo latinizamos. Siguen viviendo en tiendas y siguen teniendo las antiguas costumbres que el Islam les permite. Por ejemplo, se pueden casar hasta con 4 mujeres, pero a cada una le tiene que hacer una tiendita por separado, aunque sean vecinas unas de las otras. En el Negev tenemos 3 tipos de cráteres, aunque no son cráter volcánico, son cráteres formados por lo que se dicen plataformas continentales que se vinieron abajo porque abajo había hueco y pasaban aguas con corrientes de agua fría y de agua caliente, porque habían muchos minerales y esto iba desgarrando esa plataforma continental que estaba por encima, la iba gastando. Son millones de años, la iba gastando al ser hueco por debajo y un día determinado, sea por un movimiento de tierra, sea por lo que sea, la plataforma continental se viene abajo y deja una formación de un inmensísimo cráter. Y hay 3, el cráter pequeño, el cráter grande y el cráter Ramón, que es el más grande y es el que estamos viendo ahora, que tarda recorrerlo horas, sobre todo en bicicleta, como vemos aquí, recorriendo el cráter de Ramón. Eilat es el puntito que veíamos del Mar Rojo, en la parte de abajo del mapa que mencionamos al principio, donde tenemos uno de los observatorios submarinos más bonitos del mundo, no por chauvinismo, sino porque hablamos que el Mar Rojo es exquisito en la vida de los peces, de la flora y de la fauna, sin quitarle nada a las aguas maravillosas que pueda haber en Miami, en México, en Venezuela, en muchos otros lugares. No se olviden que todos aquellos son parte de una creación global. Estos de aquí son la última creación hecha por Dios para sí mismo. Aquí vemos una imagen bastante antiguilla, no es de las más modernas, mi querido Gunther, pero sí se ven los delfines, se puede uno bañar con los delfines, es súper agradable para los niños, es una experiencia maravillosa, se pueden hacer paseos en camello.
Esta foto sí es más nueva, por eso vemos un edificio. Como este edificio, ya hay muchos que son todos hoteles, y los que están todos junto al Mar Rojo. La gente vive más atrás de los hoteles. Y yo creo Bueno, que, Juan, como vi que hay algo de cotización, ya llegamos al fin. Sí, Juan, gracias, Juan. Realmente podríamos seguir hablando, hay muchísimo de qué hablar, ¿no? Muchísimo. Aquí yo te puedo contar que hay gente que tenemos, que está viendo la presentación de no solamente Estados Unidos, sino que varios países de Latinoamérica. Quería yo decirte, indiquemos primero, tú me ibas a informar algo también de las restricciones en Israel. Queríamos hablar un poquito, ya hablamos de la parte de turismo. ¿Por qué no nos cuentas un poquito ahora de la parte de las nuevas novedades que tenemos, que tú estuviste en la reunión general el otro día? Bueno, le mando un beso a Cuti, que acaba de aparecer ahí con un escrito, por cierto. Ponte en grande o seguimos viendo las fotos de que vimos antes. Ahí está. Ahí me veo yo también. Buenas. Ya, ahora aparecí. Bueno, como dice Gunther, yo le comentaba ayer que tuvimos por la mañana, justo del día de ayer, esto es muy fresquito, sin hablar de restricciones y de lo que haya pasado en días anteriores. Ayer tuvimos nuestro encuentro anual de los operadores de turismo receptivo en Israel, de todos los idiomas y todos los lugares donde se hace aquí el receptivo. Y vino el ministro de Turismo, que es el nuevo ministro que está ejerciendo desde hace prácticamente 2 meses, y nos dijo que en este momento él no podía levantar su voz como le gustaría, porque estamos pasando unos días de contagios del Delta, que contagia inclusive a gente que ha recibido las 2 vacunas anteriores, pero los contagia prácticamente sin tener ningún problema, ¿cómo se le llama? Ninguna sensación de la enfermedad. Y eso es peligroso porque puede contagiar a otra gente al no saber que está contagiado. Ahora ya estamos recibiendo aquí en Israel la tercera dosis de apoyo contra el COVID, sobre todo para crear mayor cantidad de anticuerpos. Y a partir de hoy, si no me equivoco, hoy o el Bueno, ¿qué pasó? Me salí. ¿Te saliste? Te muteaste. Entrar. A ver. Apagaste no sé, tu cámara. Apagaste la cámara. No, sí, no sé qué apreté. No sé qué apreté, pero sigo ahí presente. A ver, por algún lado apareceré. Se te está escuchando, no hay problema también. A ver. Sí. A ver, creo que ahí estoy entrando de vuelta. Ahí estoy, perdón. Decía que bueno, que con todas estas situaciones el ministro nos dijo que él va a dejar que él está también en el grupo vinculado a todo lo que hay con corona en el gobierno, y dijo que va a dejar esto hasta unos días antes de terminar el mes de agosto, pero que evidentemente va a cambiar las cosas para el mes de septiembre. Él no puede permitir que el país siga en esta situación cuando no hay justificación. Inclusive, a pesar que ahora hay una cantidad de contagios, no son contagios ni graves, no son contagios que provocan las muertes que lamentablemente hemos sufrido y hemos vivido un año atrás o a lo largo de todo el año pasado. Y todo esto es con posibilidades de replantear la situación para septiembre, y por supuesto que ya para el mes de octubre la gente empiece a entrar con mayor normalidad. De hecho, de la cantidad de países que teníamos para Israel como rojos, en este momento hay solamente 6. De hecho, que pusieron, por ejemplo, a Estados Unidos como rojo durante unos días, ya no lo es más. Todos estos países han pasado a ser naranja, y tenemos una serie de unos 14, 16 países que son amarillos.
Es decir, que a los países amarillos el israelí puede viajar, al naranja también puede viajar, solo que cuando regresa del naranja tiene que hacer una semana de encierro. Y todavía se pretende que la gente de los países naranja tampoco entren a Israel si no hacen una semana de encierro. Claro, no podemos traer pasajeros, sean turistas, sean peregrinos, sea lo que sea, y que tengan que pasar una semana de encierro porque no tiene ninguna lógica. Pero esperemos muy ciertamente que para el mes de septiembre ya las cosas estén cambiando. Israel está muy avanzado en este tema. Lo que pasa es que los políticos, y sobre todo ahora que son nuevos, se guardan mucho las espaldas. Por eso nosotros hemos ya empezado con la planificación, ya estamos creando fechas de salida a partir del mes de noviembre. Tenemos establecidas inclusive salidas regulares para gente que venga de forma individual, que compre una salida regular ya a partir del mes de febrero. Y también tenemos, por ejemplo, un segundo éxodo que Gunther está promoviendo, un segundo éxodo que es una salida de un viaje con características para público evangélico, que comienza en el Cairo, que está 3 noches en el Cairo, que recorre lo más importante, como las pirámides, el museo, el barrio antiguo, que luego va a la península del Sinaí, tiene la posibilidad de subir al monte Sinaí por la noche y ver amanecer, durmiendo a los pies del Sinaí, y luego subiendo hacia el norte y entrando precisamente por Eilat, siguiendo el Mar Rojo, con posibilidades hasta de una parada para un baño en el Mar Rojo, y entrando por Eilat, por el sur de Israel, yendo al Mar Muerto, pasando una noche en el Mar Muerto para vivir la experiencia del Mar Muerto, y luego estar en Galilea y terminar en Jerusalén las últimas 4 noches. Es un viaje que lo incluye todo. Aquellos que les pueda interesar, pues pueden dirigirse a Gunther y recibir toda la información necesaria en relación a todos los detalles, a los hoteles. Ya está todo planificado. Y como dije, lo incluye todo para que la gente viaje con comodidad, con tranquilidad y sin sorpresas. Y de esta misma manera, para todos aquellos que quieran formar una salida personal, es decir, una salida para su propia empresa, lo pueden hacer desde ya. Les comento, y no es cuento, hace 2 días solicitábamos para un grupo precisamente de Guatemala, que está Wendy de Guatemala con nosotros también acompañándonos. Solicitamos unos pedidos de unos hoteles para el mes de abril, y los hoteles nos contestaron que están llenos para el mes de abril. Claro, podemos creer que hay probablemente muchas reservas que fueron hechas por operadores que se quieren cubrir solamente para tener habitaciones, pero no tienen grupos. O puede ser que sí tengan a los grupos. Quiere decir que la gente ya está ansiosa por volver aquí. Por cierto, el viaje que estábamos comentando del segundo éxodo es un viaje que tiene 12 noches. Tiene 12 noches, más los días que lleve lo del vuelo, dependiendo de los vuelos que tomen. El día 21 de febrero es la cena de iniciación del viaje. La gente puede comenzar a viajar a partir del 19. Y lo que se necesita para viajar, indudablemente, son las cosas que hoy en día sabemos. Las 2 vacunas dadas, que tengan actualidad en el momento del viaje, y un certificado del PCR de las últimas 72 horas. Eso es hoy. Eso es hoy por hoy. No sabemos qué va a pasar en febrero, pero igual pueden haber cambios. Hay quienes dicen que cuando la tormenta calme, van a pedir solamente, para poder entrar en los países, van a pedir solamente el PCR de las últimas 72 horas y no comprobante de las vacunas, o la tarjeta verde, como se le suele llamar, o pasaporte verde. Sí, Gunther. Ok, Juan, muchísimas gracias. Nos llevaste, yo creo que esto era para 2 o 3 horas, pero bueno, primero que nada, para las personas que entraron más tarde, esta presentación que has dado tú ha sido grabada. Vamos a enviárselo a todas las personas que ingresaron.
Se las vamos a mandar por el link, por correo electrónico. Damos las gracias, Juan, y damos las gracias a cada persona que estuvo en el día de hoy. Gracias también, Wendy, en Guatemala. Saludos también, Cuti, allá en Miami. Y damos las gracias a todas las personas que de una u otra manera ayudaron a promover este evento. Vamos a estar en contacto futuramente con otra presentación más adelante de hablar las alternativas de diferentes tipos de grupos. Eso lo vamos a estar anunciando. Juan va a presentar los tipos de itinerarios. Para eso estaremos en los próximos días anunciando una nueva presentación. Las personas entonces que quisieran más información, aquí yo les pongo la información nuestra para que ustedes puedan contactarnos y estar en contacto de todas las novedades de Israel. Le queremos dar las gracias nuevamente, Juan, muchísimas gracias y estamos muy pronto en otra presentación con los viajes a Israel. Gracias, Juan. Sí. Hasta la próxima. Yo me despido, Gunther, me despido de todos. Muchísimas gracias por la atención. Han estado por un ratito aquí en Israel, me han estado acompañando, ya deseo tenerlos por aquí y solamente recordar a todos nuestros amigos, Gunther, que cada uno puede pedirte en calidad de tu sabiduría y tu trabajo ya durante tantos años como mayorista de estos destinos, puede pedirte lo que considere para su viaje, para su gente, para su lugar, con diferentes destinos del Medio Oriente. Nosotros tenemos oficinas en Egipto, en Dubái, en Jordania, en Turquía y en Israel. Y por lo tanto, dentro de ese itinerario que podemos realizar a forma de sastre para todo aquel que lo solicite, podemos preparar todo desde un solo centro, es decir, desde tu oficina y ofrecer todos estos destinos combinados de la forma que cada uno quiera que se le combine. Nosotros le preparamos el itinerario, le preparamos absolutamente todo y lo tienen todo servido y sin mayor problema. Gracias, Juan. Y a ver si podemos tomar nuevamente el FAM que teníamos previsto, que con todas las cosas que pasaron se ha pospuesto. Lo estaremos avisando también para el próximo año. Y ahora sí que nos vamos. Gracias a todos. Juan, qué rico está en Israel, pero bueno, te mandamos un abrazo desde acá y gracias a todos. Hasta la próxima. Gracias, Gunther. Gracias, Chao. Juan. Bendiciones para todos. Gracias. Bye, don Chao. Juan. Bye, don Juan. Buena presentación, bendiciones para todos. Feliz día. Bendiciones, feliz día. Muchas gracias. Muchas gracias por la invitación. Excelente presentación. Gracias por la invitación y estaremos al pendiente. Gracias, bonito día. Saludos desde Ciudad de México. Bye. Feliz día. Gracias.